Bueno, hola a todos. Eh, Siendo las 9:35, vamos a comenzar la clase. Eh, Habemos un número, creo que prudente de personas. La verdad es que sinceramente estoy acostumbrado a menos personas a la ayudantía, especialmente de manera sincrónica. No se viene conectando más gente. En la ayudantía de hoy, lo primero que quería que hacer, o sea, lo primero que yo quería hacer era dejarle un espacio a ustedes para que me hicieran cualquier clase de duda que tuvieran, especialmente quizás de las ayudantías del día lunes, que la vieron. Y además les quería mostrar un par de cosas que estaba preparando. Así que antes de comenzar de lleno con la ayudantía que hoy no- que están viendo ahora en pantalla, quería mostrarles lo siguiente. Ustedes en el aula tienen este archivo que lo subió la profesora, que es un archivo eh, que muestra superficie cuadrática. Y yo quería, de hecho, ya estoy haciendo un GeoGebra, ¿ya? Ahora mismo no lo tengo terminado, entonces no se los quiero mostrar, pero es como un post en GeoGebra. GeoGebra te da la opción de hacer tus trabajos y subirlos como a un post. Y tiene todos estos objetos matemáticos y te da la opción a ti como alumno de interactuar con ellos y, por ejemplo, mover el centro de esta esfera y ver cómo cambia si yo le doy valores positivos, valores negativos, qué tengo que hacer para que la esfera se mueva, para que suba, para que baje, para que se mueva en diagonal, etcétera. ¿Qué cosas, qué cálculos, qué valores matemáticos tengo que colocarle? Lo mismo aquí en la elipse, y estoy haciendo los mismos con todos los elementos. Aparte que esta hoja está bastante bien, tiene toda la información que necesita, pero las gráficas que tienen aquí, si bien son correctas, son realmente gráficas en dos dimensiones. O sea, ustedes no están viendo realmente un objeto tridimensional. En cambio, en GeoGebra van a poder tener la opción de rotar el objeto, ver cómo es por los lados y cosas de ese estilo. Eh, entonces, e interactuar un poquito más. Entonces quería saber si, como aún no lo termino y me está tomando más trabajo del que pensaba, si realmente están interesados en que haga ese material y que lo suba. A mí me hace mucha ilusión en hacer ese material, pero probablemente llegue un poco tarde, ya porque ya tuvimos esta primera clase y el curso va avanzando así como a un buen paso, un paso un poquito rápido. Claro, este material les servía quizás como repaso o para quizá en el futuro para ver las cosas, lo que sea, pero como les digo, ya creo que está llegando un poquito tarde. Entonces, ¿le interesa que yo haga este material? Unos, un GeoGebra bien grande, bien potente, que tenga toda esta información. Me pueden escribir al chat si quieren. Ah, y lo otro que quería decirles, eh, muchas gracias. Entonces lo voy a hacer. Lo voy a hacer y cuando esté listo voy a subir el link al aula en la parte de material complementario y les voy para que ustedes se puedan meter. No estoy seguro, pero me parece que van a tener que hacerse una cuenta en GeoGebra, pero basta iniciar sesión con Google, incluso con el usuario de la universidad y ya van a tener la sesión. Y es completamente gratis, no le va a cobrar nada y le va a tomar como 4 o 5 minutos, lo que toma en hacerse una sesión en una página de internet. Y lo otro que les quería decir es que eh, yo estos días a esta hora tengo un choque de horario y es un choque de horario con una clase relativamente importante para mí. Entonces, a ver, yo voy a siempre poner primero la ayudantía antes de las otras cosas porque la clase la puedo ver grabada y todo, lo que uno siempre dice. Pero igual quería ver si existía la posibilidad de o hacer la clase una hora más temprano o hacer la clase una hora más tarde. Tengo esas claves libres dentro del día miércoles para no quitarle la clase el día miércoles o incluso hacerla un poco más tarde. Ya tendría que mostrarles como los espacios que tengo, pero particularmente pensaba que podría ser o una hora, me refiero a una clave horaria más tarde o una clave horaria más temprano. Yo sé que más temprano a las 8 es un poco molesto.
Claro, imagino que, y aparte, como tengo entendido, claro, tengo entendido que como ustedes son de carreras diferentes, deben tener horarios muy distintos. Entonces, a ver, como les digo, yo voy a poner esta clase ante todo, pero si cabe la posibilidad de que podamos correr la clase, bueno, parece que no cabe la posibilidad, ya no importa, no se preocupen. Ya, eso con esto, eh, ahora me voy a devolver a la ayudantía. No, no se preocupen. En todo caso, igual lo tenía que hablar con la profesora y lo más probable es que la profesora tampoco hubiese querido y en general mover una ayudantía es medio complicado. Así que no se preocupen. Yo tomé esta ayudantía sabiendo que iba a tener ese choque horario y asumí al respecto. Ya, la profesora me pidió que viéramos los conceptos introduciéramos a los conceptos de efectivamente está complicado. Como les digo, la profesora me pidió que introduciéramos los conceptos de topológicos más sencillos que van a ver, creo que más tarde. Entonces, yo confeccioné esta guía a manera de apunte. Yo por lo general cuando hago guías de ejercicios. Y son guías cortitas de una, a veces dos planas, que simplemente tienen ejercicios. Pero esta vez confeccioné esta guía a manera de apunte, similar al apunte que tienen en, de hecho, tienen prácticamente toda la información que tiene el apunte de elementos topológicos y tienen menos ejemplos, pero traté de hacerlo de una forma en la que, desde mi perspectiva, sería lo que debiesen tener en su cuaderno. Está simplificado, según yo, en términos de rigurosidad matemática, pero aún así hace uso de lenguaje matemático, porque como les venía diciendo en la primera ayudantía, hay que aprender a hacer uso del lenguaje matemático, porque varias veces se lo van a encontrar, otras veces, especialmente si revisan, por ejemplo, el libro que yo les dejé en el aula, el de Carlos Martínez, hace uso del lenguaje matemático. Entonces hay que aprender también a acostumbrarse a ese lenguaje matemático. Eh, entonces, como les digo, la guía matemáticamente no es tan rigurosa, pero a favor eh, está ordenada a mi parecer y es entendible. En cualquier caso, la construí para ir viéndola con ustedes, para que si salían dudas a medida de la reacción, de la redacción, etcétera, pudiéramos ir conversándola. Bueno, el primer concepto topológico que vamos a ver, eh, no sé si primero explicar lo que es topología. Es que la topología es una rama de las matemáticas que estudia cómo se comportan eh, ciertos conjuntos con respecto a algo que se llama distancia o métrica, ¿ya? ¿Qué comportamiento tienen? En este caso, este curso simplifica bastante lo que es la idea, los conceptos de topología, porque solamente estamos trabajando en un espacio euclidiano, ya Rn, que se llama, bueno, Rn es un espacio euclidiano, y al ser un espacio euclidiano, al ser Rn, tiene propiedades que, entre comillas, hacen un poco más fácil, bastante más fácil, de hecho, todas estas ideas topológicas, las simplifica. Primero que todo, quiero saber si ustedes, si la mayoría o más de alguno ya pasó el curso de álgebra lineal, porque habiendo pasado álgebra lineal, hay conceptos que van a ser más fáciles de ver. No sé si me pueden escribir en el chat. Ya, veo que sí, perfecto. Bueno, en álgebra lineal, ustedes probablemente vieron que Rn es un espacio vectorial, lo que significa que los elementos de Rn son vectores y como vectores se pueden sumar, restar, eh, distribuyen, etcétera, con normalidad. Particularmente son un grupo. Probablemente no conozcan la idea de grupo, pero basta con decir que los vectores se pueden sumar y restar y les podemos multiplicar una escalada y este se distribuye dentro del vector y esas cosas de espacios vectoriales. ¿Ya? Por lo tanto, Rn ya no solamente va a ser un conjunto, sino que ahora lo vamos a poder y nos va a servir verlo como un espacio vectorial, ¿ya? De hecho, Rn es un campo o un cuerpo. Eso quiere decir que no solamente, bueno, R es un cuerpo,
no específicamente rehenes. Pero a lo que voy es que específicamente es una estructura, como conjunto es una estructura muy sólida, muy rica, tiene muchas propiedades que nos sirven bastante. Si bien no es tan rico y sólido como los complejos, aún así es bastante sólido. Entonces no vamos a tener muchos problemas con muchas cosas. Por ejemplo, la multiplicación en R es conmutativa, algo que no pasaba en las matrices. ¿Ya? Por ejemplo, el producto punto, que es lo que vamos a ver a continuación, o producto interno, también es conmutativo, algo que no pasa muy seguido y algo que realmente es de apreciar, porque no sé si cuando estuvieron en álgebra lineal tuvieron problemas con que las matrices no eran conmutativas, porque al menos yo sí tuve problema con eso, eché de menos la conmutación. En fin, teniendo en cuenta que Rn es un espacio vectorial, lo que vamos a ver a continuación hay algunas cosas que vamos a asumir, ¿ya? Y al tiro vamos a ver lo que vamos a asumir porque vamos a partir primero por la definición 1.1, ¿ok? Este es un lenguaje que se suele ocupar bastante en las definiciones. Primero se dan los elementos con los que se van a trabajar y después se dice qué resulta de estos elementos, ¿ok? La primera definición es la definición de producto interno o producto punto, como se llama. Este producto punto probablemente ya lo conozcan porque se suele trabajar en geometría y lo suelen ver en el colegio, especialmente en los programas de electivo, por ejemplo, o en física, se suele ver la idea de producto punto, ¿ya? Bueno, se define el producto interno entre dos vectores de Rn, ¿cierto? Como la notación que está acá, ¿cierto? Y básicamente es tomar la primera coordenada de cada vector, multiplicarla, luego tomar la segunda coordenada de cada vector, multiplicarla y así, y todas esas, los resultados sumarlos, ¿ya? Per se, esto se puede entender también como una función, ¿ya? Esto se puede entender como que el producto punto es una función que va de Rn a R, ¿ya? Es como es prácticamente las funciones que hemos que hemos estado viendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toma, bueno, es una función en dos coordenadas, es de Rn cruz Rn. Ay, esto está horrible. Perdón, déjenme escribirlo bien. Esto sería una función que va de Rn cruz Rn a R. ¿Ya? Eso sería la función. ¿Por qué? Porque aquí lo que metemos, lo que entra son vectores. Son dos vectores, ¿ya? Pero lo que sale es un escalar. Esto es un real. ¿Ya? Esto de aquí pertenece a los reales. ¿Ok? Tener en claro eso. Lo que entra son vectores, lo que sale es un escalar. ¿Ok? Eso es el producto punto, probablemente ya estén familiarizados con él. Esta multiplicación de acá es la multiplicación de los reales. Y esta suma de acá es la suma de los reales. Esta la podríamos entender perfectamente, es válido entenderla como la multiplicación de Rn, ya cuando n es mayor que 1. Por cierto, está implícito, pero n es un número natural, ¿ya? No aplican aquí números que no sean números como fracciones o raíces, no tendría sentido. Bueno, luego de que tenemos la idea del producto punto, podemos definir lo que es la norma, ¿ya? Vamos a tener dos vectores y esta vez fíjense que yo los he llamado X e Y, pero estos tienen su notación como vector. Ya en ocasiones me va a servir más tratarlos como X y Y y en otras ocasiones más como vector. Bueno, una norma se escribe con esto así, es como un doble valor absoluto del vector X, ya recuerden que este X es lo mismo que está acá adentro, solamente que ahora reducido, la notación más general suele ser esa, y para que sea una norma tiene que cumplir estas tres condiciones, ¿ya? Una norma cumple estas tres condiciones, o sea, una norma es siempre mayor que cero o cero si el vector al que se lo estamos aplicando es cero. Una norma cumple la desigualdad triangular y una norma separa escalares, ya los saca en valor absoluto. Un ejemplo de norma
sería el valor absoluto. El valor absoluto tiene todas estas propiedades. El valor absoluto siempre es mayor que cero o igual a cero. El valor absoluto cumple la desigualdad triangular y el valor absoluto, si uno está multiplicando, si uno tiene dos elementos en un valor absoluto, por ejemplo, A por B, esto es lo mismo que A por B. Por lo tanto, el valor absoluto es una norma. ¿Ya? Hasta ahí, ¿todo claro? Ok, supongo que sí. Eh, bueno, luego de esto existe una idea, ¿ya? Muchas gracias por responder, que se dice norma canónica, ¿ok? A ver, vuelvo un poquito arriba. Como les digo, una norma tiene que cumplir estas condiciones, pero hay distintas normas, o sea, hay muchos tipos de normas que podríamos definir que cumplen estas condiciones, ¿ya? Diferentes, de distintas formas. Y cada una nos va a entregar distintas propiedades y va a ser más o menos divertida de analizar, ¿ok? Pero la norma a la que nos vamos a enfrentar ahora en este curso va a ser la norma canónica. Ya la norma de toda la vida, lo que básicamente sería el teorema de Pitágoras, ¿ok? La norma la vamos a definir a través del producto punto entre un vector consigo mismo y luego eso en una raíz, ¿ya? O sea, la norma canónica, que vamos a seguir ocupando la misma simbología, pero entiéndase como norma canónica. Por cierto, canónico quiere decir como usual, ¿ya? Entendamos canónico como usual. En álgebra lineal existía algo que se llamaban bases canónicas y esas eran como las bases usuales, ¿ok? Bueno, como explicaba, es básicamente el teorema de Pitágoras extendido eh, a cuántos valores tenga la dimensión en la que estamos trabajando, ¿ya? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que ocupábamos siempre, lo ocupábamos en R2. Por lo tanto, chuta, tenía dos dimensiones, ¿ya? Era A al cuadrado más B al cuadrado. Y todo eso en raíz. Porque esto ocurría en R2. Teníamos dos componentes, una longitud y una altura. Y con eso calculábamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo, pero fíjense que si nosotros ordenamos en forma coordenada esto, teníamos una variable x y una variable y, dos dimensiones, ¿ya? El teorema de Pitágoras trasciende a varias dimensiones y nos da esto que es la norma canónica en cualquier cantidad de dimensiones, 3 4 5 etcétera, las que sean. Eh, bueno, aquí dejé una observación y es que notemos que esta que está acá, ¿cierto? La norma canónica per se es una norma, es decir, cumple todas las propiedades de acá arriba, ¿ya? Es fácil ver que como esto es una raíz, siempre va a ser positivo o va a ser cero solamente si todos sus componentes da cero. Entonces la primera propiedad la cumple con facilidad. También es fácil ver que si todos los elementos están multiplicados por un escalar a, yo después puedo factorizar y quitar el a y va a salir en valor absoluto. También se puede ver eso, es factible verlo. Ya no es tan difícil. Pero lo que sí es difícil, ya entre comillas, es demostrar que esta norma cumple la desigualdad triangular. ¿Ok? Por lo tanto, no vamos a mostrar que cumple la desigualdad triangular, lo vamos a asumir, pero sepan que para demostrar que una norma cumple la desigualdad triangular, se suele usar una herramienta que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. El nombre Cauchy lo van a escuchar bastante en este curso, probablemente, porque es un matemático que hace muchas aportaciones a la área del cálculo, ¿ok? Es muy importante, también hace mucho aporte a la área de la, de la topología, ¿ya? Otro nombre que se suele escuchar bastante es el de Riemann, que también, bueno, cuando ven integral, lo primero que ven es integral de Riemann, ¿ya? Son nombres que se van a escuchar bastante. De hecho, probablemente el semestre anterior, si estuvieron en cálculo 2 también lo escucharon, porque cuando se trabaja con series, hay, hay una, hay una forma de determinar si una serie converge o no a partir o sea, que lleva su nombre, que no recuerdo ahora cuál es, pero lleva el nombre de Cauchy.
Bueno, acá hay un ejemplo, ¿cierto? Que es determinar la norma de un vector y que lo voy a mostrar, ¿cierto? Es sencillito, no es nada del otro mundo. Tenemos el vector W que tiene coordenadas 1, 2, 0, 3. Este es un vector W, pertenece a R4. ¿Por qué pertenece a R4? Porque tiene 4 coordenadas, ¿ya? Para determinar su norma, lo que tenemos que hacer es tomar cada elemento, elevarlo al cuadrado y sumarlos entre sí. Por lo tanto, tengo 1 más 4 más 0 más 9, y eso me da 14 en raíz, ¿ya? Y esa es la norma de este vector. Nótese también que la norma de un vector coincide con la distancia desde el origen hasta el final del vector, ¿ya? Pero per se no es una distancia, solo que coincide con la distancia del origen a la punta del vector. ¿Alguna duda hasta acá? Supongo que no, porque hasta ahora todo esto, más de una vez probablemente lo han visto. No es nada del otro mundo, simplemente es llevar lo mismo que han visto a más dimensiones. Eh, Finalmente, ya con todas estas ideas que tenemos, ¿cierto? La norma canónica, el producto punto, ya formalmente podríamos definir la idea de distancia. Y la idea de distancia es, bueno, la distancia que vamos a ocupar es esta de acá, ya esta es la distancia usual, la distancia euclidia o euclidiana, y es la que tengo entendido, y si me equivoco, eh, lo siento, pero tengo entendido que es así, la que van a ocupar en el curso. ¿Ya? Porque es la distancia usual, podríamos decir que es la distancia de la realidad, ¿ya? ¿Se pueden definir otras distancias? Sí, se pueden definir otras distancias, pero no serían las distancias, serían como distancias abstractas, que serían solamente para ver qué cosas ocurren. Me respondieron que no, no qué cosas. Si me puede explicar ahí, Luis, qué quiso decir. Ah, perfecto, no dudas. Continúo. Eh, bueno. No sé si ustedes recuerdan, pero en geometría 2D, si que tuvieron geometría 2D, o incluso en, quizá en el colegio, vieron la distancia con esta fórmula, que es la expansión de la distancia usual en dos dimensiones a varias dimensiones, ¿ya? Y se calcula simplemente como la diferencia entre las primeras, o sea, la diferencia entre las coordenadas de los vectores elevadas al cuadrado, y eso todo se suma y se saca una raíz. La distancia, igual que el producto punto o incluso la norma, porque de hecho esos son productos puntos, son funciones en bueno, claro, son funciones en dos variables porque toman dos valores que van a R, ¿ya? Per se la distancia aquí está definida como una función. Fíjense, porque si yo cambiara la d de aquí por una f, tendrían f de x, y. ¿Y qué es f de x, y? F de x, y es las funciones de toda la vida. O sea, toda la vida han visto, o sea, no toda la vida, ciertamente, pero ya de aquí en adelante va a ser una función de toda la vida de dos variables, ¿ya? Pues eso es lo que estamos viendo en este curso, este es cálculo multivariable. Esta es una función de dos variables, donde las variables son vectores que tienen varias variables. No confundir con esto. La función tiene dos variables y los vectores son, y las variables son vectores, y los vectores tienen varias variables, ¿ya? Pero per se la función toma dos variables porque toma dos vectores. Y bueno, aquí hay un ejemplo también facilito, que es calcular la distancia entre los vectores u y b. Aquí yo me equivoqué, ¿ya? La distancia está bien, ¿ok? Y esto de acá, entre comillas, no prueba, pero sí nos da una idea de que la distancia cumple una propiedad que es conmutativa, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo voy a calcular la distancia v, u, b, ¿ya? Por fórmula, la fórmula que tenemos acá arriba, primero yo tendría que colocar las coordenadas de u y, perdón, de b y restar las coordenadas de u, ¿ya? Pero yo lo hice al revés, fíjense. Lo primero que está acá es una coordenada de u. Esa debería estar acá. Luego, aquí yo tengo una coordenada de b, pero esa debería estar acá, al principio. Y este cero está acá.
¿ok? Entonces, aquí dice como todo desordenado. Eh, pero el resultado da igual, ¿ok? ¿Y por qué da igual? Porque la distancia es conmutativa. Es decir, es decir que la distancia de B a U es igual a la distancia de U a B. Insisto, esto no lo prueba, es solamente un ejemplo, ¿ya? Pero la distancia cumple esta propiedad. Es fácil de ver, es fácil de probar que es así. Me quedan 10 minutos de sesión y como en la sesión pasada aún no nos dan el Zoom Premium, vamos a salir y volver a entrar, ¿ok? Pero eso cuando nos salgamos. Continúo. Bueno, como ven, la distancia finalmente da 3. ¿3 qué? 3 unidades de distancia. Pueden ser 3 centímetros, 3 metros, lo que sea. Per se matemáticamente eso no tiene relevancia, eso tiene más relevancia en física. 3 unidades de distancia. Con esto cerramos distancia, porque eso es la distancia, ¿ya? La distancia intuitivamente se da a entender como eh, qué tan cerca o qué tan lejos de una forma medible estoy de un objeto, de un punto en el plano, en la recta, en el espacio, en el hiperespacio, etcétera. ¿Ok? Así se va a entender la distancia. ¿Dudas con distancia? Perfecto, muchachos, muchas gracias. Si hay dudas, siempre me pueden interrumpir. Yo tengo el chat abierto, los estoy leyendo. Eh, Ahora vamos a pasar a una idea que probablemente desconozcan, a menos de que hayan tenido un curso de topología, hayan estudiado matemática anteriormente, pero esta idea ya no es tan intuitiva, ya no la han visto en el colegio, ¿ok? Y es la idea de conjunto abierto y cerrado. Muy bien. Como bien dice ahí, para comprender la idea de conjunto abierto y de conjunto cerrado, en primer lugar es bueno comprender la idea de una bola de centro A y radio E, ¿ok? Epsilon, perdón, no epsilon. En el apunte que le subió la profesora sale como radio delta, ¿ya? Pero yo escogí ocupar epsilon porque particularmente a mí se me enseñó con epsilon y es porque en la literatura a veces tiene, eh, se ocupa epsilon en vez de delta, ¿ok? Pero per se es lo mismo. Estoy llamando de otra forma ¿no? A la variable. Bueno, la definición de bola es la que tienen aquí, ¿cierto? Es el conjunto de todos los valores, y fíjense que aquí estoy ocupando la norma, ¿ya? Es el conjunto de todos los valores tales que son menores a este valor real, ¿ya? Lo que, así como conjuntos quizás no sea tan intuitivo, pero lo que esto significa, por ejemplo, en una dimensión, que es que yo me paro en un punto, por ejemplo, y aquí ya lo estamos viendo, en una dimensión, yo me paro en un punto y son todos los valores que están a una distancia epsilon o más chica, ¿ya? Y si están a una distancia hacia mi derecha, también la tienen que estar hacia mi izquierda, esto en una dimensión. Eso es la idea de una bola, ¿ya? En una pura dimensión, como que la palabra bola se pierde, porque realmente es un segmento, ¿ok? Pero es bola, ya la definición, la palabra es bola, se ocupa, ese es el concepto matemático, ¿ya? Es eso, es todo lo que está hasta aquí, ¿ya? O sea, desde aquí hasta acá. Si este punto es A, fíjense que este punto de acá tendría que ser A más epsilon y este punto de acá tendría que ser A menos epsilon, ¿ya? Por lo tanto, como este es un intervalo, este sería el intervalo y ojo que tal como lo define, esta vendría siendo una bola abierta, que después lo vamos a ver con mayor rigurosidad cuando entendamos lo que es abierto y lo que es cerrado, pero tal como lo define, este sería el intervalo
de A menos epsilon hasta A más epsilon. ¿Ok? En una dimensión, lo que tenemos aquí significa lo que sale acá. Eso en una dimensión, o sea, cuando n es igual a 1, en R. En dos dimensiones, ahora la bola ya sí es una bola, porque son todos los puntos que están a una distancia epsilon en un plano, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Tomo un radio y como si fuese un compás, le doy una vuelta y lo hago girar con respecto al punto A, ¿ya? Entonces, todos estos puntos, por ejemplo, este punto está a una distancia, si se fijan, más pequeña que epsilon. Entonces, es un punto que está dentro de la bola. A también está dentro de la bola. Y todos estos puntos de aquí, todos estos puntos de acá, todos estos, están dentro de la bola. Son parte del conjunto. Es toda la circunferencia y lo que está dentro. Este punto de aquí, por ejemplo, no está dentro de la bola, porque está a una distancia más grande que A. Está fuera de esta circunferencia. ¿Ok? Y finalmente, bueno, no finalmente, porque esto tiene extensión infinita, pero dentro de las representaciones, una bola en tres dimensiones ya sería lo que realmente yo entiendo por bola, que es una pelota básicamente, ¿ya? O una esfera, ¿ok? Una bola tridimensional sería una esfera. O sea, imagínense, yo lleno con aire una pelota, inflo una pelota con el bombín. Todo el aire que está dentro de esa pelota es mi bola, porque son todos los puntos que están dentro de la pelota. ¿Ya? El aire que está fuera de mi bola no es mi bola, porque está fuera de mi bola. ¿Ya? Está a una distancia mayor del centro de la bola. ¿Ok? ¿Se entiende la idea de bola? ¿Se entiende que es A y se entiende que es epsilon? Epsilon es este radio y A es el centro de mi bola. Aquí está A es la mitad de mi intervalo. Aquí A es el centro de la circunferencia y aquí A es el centro de la esfera. Y aquí en cuatro dimensiones A es el centro de la hiperesfera y E es bueno, el radio de esa esfera, etcétera. ¿Se comprende? Ya, perfecto. Nuevamente, si se van dando cuenta, no hay mucha rigurosidad matemática realmente. O sea, estoy aquí mostrándoles claro lo que es una bola y todo lo que sea, y les coloqué la definición, pero realmente no andamos mucho en la definición, porque ahí está la definición, eso es lo que significa, pero como estamos en ayudantía, ¿cierto? Es más importante entender el concepto, porque después la profesora se los va a mostrar de una forma más formal y ya van a poder decir, ah, ya, bueno, esto era a lo que se refería el ayudante, etcétera. Bueno, esta era una observación y lo que dice al final de la observación era justamente lo que le expliqué. Estas son las representaciones geométricas de una bola en una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Eh, no todas las personas saben asociar una idea geométrica a una idea algebraica, por ejemplo, ¿ya? Está bien estudiado por parte de la neurociencia, ¿ok? Entonces, por eso es que dejo las dos como ideas. Una idea algebraica, va a haber alguien que lo va a entender más así, y una idea geométrica, va a haber alguien que lo va a entender más de esa forma. Yo, gracias a las capacidades que tengo, ya que estudio matemáticas, tengo la posibilidad de entenderlo de ambas formas. Pero, por ejemplo, tengo una compañera que también hace identía, que no puede, o sea, no tiene la capacidad de entenderlo de ambas formas, ¿ya? Y no se preocupen si es así, o sea, de la forma que más le acomode, va a ser la forma que traten de entenderlo, ¿ya? Porque de eso se trata la ayudantía, básicamente, de entender las cosas. Bueno, continúo y aquí la cosa se pone un poquito más densa, porque ahora vamos a ver lo que es un conjunto abierto y un conjunto cerrado. Y aquí sí ya la cosa se pone más matemática, ¿ya? Me queda prácticamente un minuto, así que voy a empezar con la idea de conjunto cerrado, o sea, perdón, de conjunto abierto, y apenas nos salgamos, ya voy a retomar con más tiempo, ¿ok? Primero, intuitivamente, un conjunto abierto es eh, un conjunto que en su frontera no tiene, no considera los puntos de su frontera, intuitivamente, ¿ya? Siendo el caso contrario un conjunto cerrado. Un conjunto cerrado en su frontera sí considera los puntos de su frontera. Esa es como la idea intuitiva de conjunto abierto y conjunto cerrado. Solo que en topología esto tiene implicaciones un poco más complejas.
¿ya? Y esa definición queda siendo burda para topologías no euclidianas, por ejemplo. Pero en topología euclidiana es muy fácil entenderlo así. Conjunto abierto no considera la frontera y conjunto cerrado sí. Ya tiene frontera, se cierra. Y la frontera está bien delimitada. Perdón, a veces vamos a esperar a que se vayan conectando los compañeros, porque tengo el waiting room encendido, entonces lo tengo que hacer entrar manualmente. Creo que ya nadie más va a entrar y si no, bueno, Zoom me va a avisar. Eh, bueno, como le iba diciendo, esa es la idea intuitiva de conjunto abierto y conjunto cerrado. ¿Hay alguna duda hasta ahora de conjunto abierto y conjunto cerrado? Antes de pasar ya como a la definición más formal y matemática. Ya, perfecto, 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 perfecto. Bueno, vamos a pasar directamente con la definición. Y esta vez sí vamos a andar un poco en lo que es la definición. La definición nos pide un conjunto, un subconjunto de Rn, ¿ya? Eso es lo que significa esto. Sea a un subconjunto de Rn o que sea Rn, ¿ok? A es un conjunto abierto o se dice un conjunto abierto, sí, y solo sí, esto también suele verse así, ¿ya? Sí, solo sí es lo mismo que esta flechita de acá. Para todo A, o sea, para todo elemento en este conjunto, existe al menos un épsilon que sea positivo, tal que hay una bola completamente contenida en A, ¿ya? Lo que geométricamente puede significar que, imaginemos este conjunto en R2, ya que es una como circunferencia, ¿ya? Todos los puntos, si yo me tomo un punto por aquí, por ejemplo, tengo que encontrar al menos una bola tal que esté completamente contenida en A. Y esta bola, por ejemplo, en este punto, esta bola está completamente contenida en A. Si este conjunto considerase la frontera, eh, más adelante vamos a ver bien qué es la frontera, pero ahora, supongamos, entendamos la frontera como la frontera, pues, los puntos que están aquí el- en el borde. Si yo tomase un punto aquí en la frontera y dibujase una bola, ¿ya? Si el punto estuviese en la frontera, por más pequeñita que fuera esa bola, siempre me van a quedar puntos afuera. Entonces, si este conjunto de acá, si considerase la frontera, y es lo que vamos a ver más adelante, en el ejemplo específicamente, este conjunto no sería un conjunto abierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una parte de la bola sí está dentro de la frontera, pero, o sea, dentro del conjunto, sí está contenida dentro del conjunto, pero otra parte no está contenida dentro del conjunto, está fuera del conjunto. ¿Ya? Entonces, repito, si este conjunto considerase la frontera, entonces este conjunto no sería un conjunto abierto, ¿ya? Ahora, eso por parte de la definición de conjunto abierto, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda quizás con el conjunto abierto? Ujú. A ver, veamos qué dicen. Ya, lo voy a repetir. Lo vamos a hacer esta vez con un intervalo, ¿ya? Vamos a colocar un intervalo acá. Y va a ser este intervalo, lo voy a colocar de esta forma, el intervalo 1,2, ¿ya? Que es este intervalo de acá que vamos a ver después en el ejemplo, pero esta vez sin tomar los bordes, ¿ya? Por lo tanto, este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Este intervalo es un conjunto, ¿ya? Es un subconjunto de R, ¿ok? Esto es un subconjunto de R en una sola dimensión, solo es un intervalo, ¿ya? Fijémonos.
Si yo me tomo un punto aquí, ¿ok? Digamos que este punto es el 1,7. Si yo tomo este punto 1,7, voy a tomar esto, dos cositas, no sé si lo saben, pero ese símbolo, esa A dada vuelta, significa para todo, para todo. O sea que todos los elementos, cada punto de este intervalo tiene que cumplir la siguiente condición. Y esta E dada vuelta, esta E para atrás, significa existe. Existe. No sé si bien escrito. ¿Entienden, no? Sí, supongo que sí. Ya, notación matemática. En fin. Bueno, volviendo al ejemplo. Eh, tenemos el intervalo 1,2, ¿cierto? Tenemos el punto 1,7. Me tomo este punto 1,7, solo porque sí, sin pérdida de generalidad. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que el punto 1,7, si yo tomo una bola de radio, mm, no sé cuánto sería este radio, ¿ya? Pero es un radio pequeñito, ¿ok? Por ejemplo, 0,5, 0,05, 0,05, digamos que este radio, ¿ok? Si yo me tomo una bola de radio 0,05, esta bola sigue estando dentro del intervalo. Entonces, no hay ningún problema con el 1,7, cumple la condición, sigue estando dentro del intervalo, sigue estando dentro del conjunto, ¿ya? ¿Dónde suelen estar los problemas? Los problemas suelen estar en las fronteras, ¿ya? En el 1 y en el 2. Pero fíjense aquí, hilando muy fino, dense cuenta de que yo no tengo por qué evaluar qué ocurre en el 1 al mismo tiempo que no tengo por qué evaluar qué ocurre en el 2, dado que yo tengo que revisar que la condición se cumpla para los elementos que estén en el intervalo. Y como el intervalo no considera ni el 1 ni el 2, no tengo por qué evaluarlos. Pero puedo ver qué pasa cerca del 1. Perdón por eso. Fíjense que si yo me tomo aquí un valor muy cercano a 1, muy cercano a 1, recuerden que un valor sea muy cercano a 1, no quiere decir que es 1, solamente quiere decir que está muy cerca. Ya, si tomo un valor muy cercano a 1, ya digamos que el, voy a escribir un número grande, el valor como 0,0000000 y muchos ceros, coma 1. Digamos que me tomo un valor así, que per se está pegado al 1, ¿ya? Yo puedo, yo puedo encontrar una bola que esté contenida, ¿ya? Yo no tengo ningún problema, porque puedo encontrar una bola. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hago? Yo necesito una distancia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para encontrar esa distancia? Yo voy a tomar el 1, lo voy a restar al 0,0000, bla, 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 1, y lo voy a partir por 2. Y esto de aquí, ¿ya? Que va a ser mi distancia epsilon, va a ser, va a llegar a la mitad, ¿ya? Digamos que hacemos un zoom. De hecho, lo voy a hacer en GeoGebra, mire. Me voy a cambiar a GeoGebra y en GeoGebra lo vamos a entender mucho mejor. GeoGebra me va a ayudar en esta idea. No, me quiero acá, pero tengo que cambiar. Perdón, la tecnología. Ahora sí. Tenía preparado GeoGebra 3D, pero vamos a ocupar el GeoGebra en 2 dimensiones ahora. Esta vez lo descargué. Eh, apariencia graficadora. Ya, miren aquí. Denme un momento porque... no importa, lo voy a hacer con esto. Ya, es este el intervalo, ¿cierto? El intervalo 1,2. ¿Ya? Vamos a hacer un poco de zoom al intervalo 1,2. Y lo voy a marcar con una recta un segmento para que no se nos pierda. De aquí a acá. Ya, como les iba diciendo, fíjense que si yo me tomo si yo me tomo el 0,000000, muchos ceros unos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el número ese, como le iba diciendo, va a estar muy pegadito al 1. Pero uno diría, ya, ¿cómo va a existir una bola que no se salga? Pero la bola no se sale, no se saldría nunca, porque yo siempre que me acerque más y más y más, bueno, ahora me estoy acercando al 2, me quiero acercar al 1,
siempre que me acerque más y más y más, ¿ya? Por ejemplo, si yo me tomaba aquí en el punto 1,1, que estaba relativamente pegado al 1, de lejos se veía que estaba muy pegado, pero si yo me acerco, ya tenemos una distancia considerable. Ahora, si yo me tomo aquí en el 0,2 o por ejemplo en el 0,01, uno diría, ya, igual están pegados, pero es que si yo me acerco más y más, puedo encontrar una distancia considerable, ya que se va a alejar del 1 y que va a hacer que la bola no se salga, ¿ya? Por lo tanto, como el único lugar donde haría que la bola se saliera es en el 1 y el 1 no está considerado dentro del conjunto, mi intervalo 0,2 es un conjunto eh, abierto, ¿ok? No sé si lo que dije ayudó a que se entendiera la idea o los confundió más. Y sean sinceros, porque a continuación vamos a seguir ocupando la idea de abierto y cerrado y va a ser un poco y cada vez más complejo. Entonces, ¿se entendió ahora? Ah, ya, muy bien, perfecto. Entendiendo la idea veo que levantaron la mano. Daniel Figueroa Orellana. ¿Quiere hablar o lo paso a llevar sin querer? Hola, mira, a preguntar es que eso de que al final siempre se encuentra en una vecindad, ¿se da porque son infinitos números? Sí, exactamente, es por eso, ¿ya? Y ojo, que no es una vecindad, es una bola, son dos conceptos distintos, ¿ya? Una vecindad, por ejemplo, si yo Ya, me tomo si yo me tomo una vecindad al punto 1,1, esta vecindad podría ser perfectamente todo esto hacia la derecha, ¿ya? Una bola es una vecindad, pero una vecindad no es necesariamente una bola, ¿ya? La vecindad podría solamente ser esto para este lado de acá, y lo vamos a ver después cuando lleguemos a la definición de vecindad. ¿Ya? Después se generaliza y se entiende las vecindades como bolas, porque es más sencillo y porque por lo general las definiciones te piden trabajar con todas las vecindades. Entonces, ¿qué hace uno? Trabaja con bolas de distintos radios, ¿ya? Pero una vecindad no necesariamente es una bola. Y sí, es porque hay infinitos números, ¿ya? La propiedad, yo podría decir que la propiedad más importante que tienen los números reales y la necesidad de que existan los números reales es que son completos. Eso quiere decir que no están agujereados, ¿ya? Como por ejemplo los números naturales. Voy a, este es un concepto que per se no tiene que ver. Digamos que entendamos esta recta, la recta X, como la recta de los números naturales. Entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 1, en los números naturales no hay nada. ¿Ya? Está agujereado esto, ¿ok? Entonces, eso generaba problemas, porque si nosotros de alguna forma llegábamos al valor, por ejemplo, un medio que debiese estar entre 0 y 1, eso no estaba considerado los números naturales, ¿ya? Era una indeterminación directamente. Y generaba muchos problemas más, y topológicamente generaba unos problemas más, y más adelante, de hecho, lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, continúo, me voy a devolver a la guía. Ya. Eh, Eso con conjunto abierto. El conjunto cerrado es, es gracioso, porque se define a partir de lo que definimos anteriormente. O sea, un conjunto se dice cerrado o es cerrado si, solamente si el complemento del conjunto es un conjunto abierto. ¿Ya? Ahora, ojo, cuidado, porque en ocasiones se llega a creer que si un conjunto no es abierto, inmediatamente es cerrado. Y eso es mentira. ¿Ya? Si un conjunto no es abierto, eso no quiere decir que el conjunto sea cerrado. Un conjunto puede ser abierto, un conjunto puede ser cerrado, un conjunto puede ser ambas o un conjunto puede ser ninguna. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Aquí abajito tenemos, el primer ejemplo es un conjunto cerrado, ¿ya? Porque como les digo, es un intervalo cerrado de toda la vida, ¿ya? Sí, ¿cómo sabemos que este conjunto es cerrado? Porque vamos a revisar la segunda propiedad.
vamos a ver qué pasa afuera de este conjunto. El conjunto que está afuera vendría siendo el intervalo del menos infinito, ya lo voy a anotar así porque les voy a explicar algo, al 1 unido con el intervalo del 2 al infinito positivo. Ya, fíjense que ahora yo ocupé paréntesis redondos. En algunas literaturas, en vez de ocupar los corchetes que están acostumbrados a ocupar, se ocupan paréntesis redondos. Y estos paréntesis redondos es o significan lo mismo que el corchete dado vuelta. Una vez un profesor, a mí de topología, de hecho, me dijo, en la matemática para niños grandes se ocupan paréntesis redondos. ¿Ya? A lo que él se refería es que esto realmente es una mala costumbre. ¿Ya? Esto no se ocupa en la literatura matemática realmente. Lo que se ocupa son los paréntesis redondos. Por ejemplo, este conjunto que está aquí, el 1,2 con corcheta hacia afuera, se escribiría en la matemática más formal, así como 1,2, así, de esa forma. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo particularmente no quiero o no prefiero escribir las cosas con paréntesis redondos? Porque si yo escribo, por ejemplo, si yo quiero escribir este conjunto 1,2 así, que vendría a ser lo mismo que en idea este conjunto 1,2 así, esto de acá parece un vector y genera confusiones porque estamos trabajando con vectores. Entonces por eso no me gusta escribir los números así, ¿ya? Ok, una pequeña acotación ahí. Ya, volviendo al meollo del asunto, como les iba diciendo, nosotros revisamos acá. Y para revisar acá, bueno, el menos infinito, nunca vamos a poder encontrar el final. Ya, así que, sí, yo no me puedo parar en el menos infinito. No tiene sentido. Entonces, siempre voy a encontrar una bola, porque siempre voy a encontrar números más pequeños. Lo mismo con el infinito positivo. Yo me paro en un número muy grande y siempre voy a encontrar un número al lado. ¿Ya? Si yo me paro en el número al lado, ese número al lado también va a tener un número al lado. Entonces, siempre van a haber bolas, ¿ya? Que estén contenidas en el conjunto. Donde podría estar el problema quizás sería en el uno o en el 2, pero no lo está, porque no los considera. Yo no me puedo parar en el uno porque el uno no está en el conjunto, y no me puedo parar en el 2 porque el 2 no está en el conjunto, ¿ya? Entonces este es un conjunto abierto. Y como es el complemento de este conjunto, eso quiere decir que este es un conjunto cerrado, ¿ya? Lo mismo pasa con este. ¿Por qué pasa con este? Porque si yo hago esta unión en este conjunto, ustedes fácilmente se darán cuenta que esto es lo mismo que escribir el conjunto 1,3. Es lo mismo, ¿ya? Solamente que escrito un poquito más feo. Y el conjunto es de la misma forma que el conjunto de acá arriba, ¿ya? Todos los conjuntos que tengan esta forma en R van a ser cerrados. Este conjunto de acá, por ejemplo, es abierto. ¿Por qué? Por una propiedad que está más abajo, ¿ya? Pero es la unión de dos conjuntos abiertos. Este conjunto de acá es abierto y este conjunto de acá es abierto. Y la unión de abiertos es abierto, ¿ya? Este conjunto es abierto. Bueno, esos son conjuntos en una dimensión, pero en dos dimensiones, por ejemplo, tenemos este de acá, ¿ya? Y lo voy a graficar para que vean cuál es este conjunto. Bueno, este conjunto es un semiplano, ¿ya? Es el plano que parte desde la recta y igual 2 y baja. Ya lo vamos a ver en GeoGebra. Pero para verlo en GeoGebra tengo que cambiarme de pantalla, porque si me cambio con el App Tab, ustedes no van a ver nada. ¿Cómo vemos eso? Fácilmente haciendo esto. Y no, y menor que 2. Este es el conjunto. ¿Ya? O sea, son todos los puntos de aquí para abajo, con extensión infinita hacia la derecha y hacia la izquierda. Todos los puntos de aquí para abajo, con extensión infinita de aquí para acá y con extensión infinita de aquí para allá. Ya son todos estos puntos, todos estos que está pintado es. Y no considera los puntos que están acá, por eso es que la línea está punteada. ¿Ya? Si yo me tomo un punto aquí, fácilmente puedo hacer una bola. Listo, perfecto. Aquí no hay ningún problema. ¿Dónde podría estar el problema? En cualquiera de estos puntos de acá, que están en la frontera. ¿Ya?
Si yo me tomase un punto de la frontera y si es una bola, por pequeña que fuera, habría un problema. Pero ¿qué es lo que pasa? No puedo considerar los puntos que están en la frontera porque no están en, o sea, no me puedo parar en los puntos que están en la frontera porque no se consideran en el conjunto, ¿ya? Yo me puedo parar muy cerquita de la frontera, pero va a pasar lo mismo que pasó en este ejemplo que les expliqué acá. Por lo tanto, este conjunto es abierto. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Me gusta que participen. No sé, me hace sentir así como que estoy haciendo algo, que no le estoy hablando a la pantalla. Y bueno, los siguientes dos conjuntos son una, o sea, son una esfera, ambos son una esfera, pero aquí hay una pequeña sutileza. A ver, un mensaje. Eh, mm, buena pregunta, sí, sí, per se sí. Siempre en las fronteras la bola se va a salir, ¿ya? ¿Y eso por qué pasa? Porque eh, me voy a devolver a GeoGebra. ¿Y eso qué, por qué pasa? Porque si yo me paro justo aquí, aquí me estoy parando en el -7,2, ¿ya? Ese es el punto. Si yo me paro justo acá, primero que todo, entendamos que este punto no se considera en este conjunto, ¿ya? No es parte de toda la cosa pintada en azul, ¿ya? Pero es la frontera del conjunto. Si yo me paro acá y hago una bola, por muy pequeña que sea, la parte que da hacia el conjunto, o sea, esta semicircunferencia, aquí la bola es bastante grande, ¿ya? Pero es para que se vea. Esa parte de ahí siempre va a estar contenida en el conjunto. Ya por muy pequeña que sea, siempre va a estar contenida en el conjunto. Porque la bola no tiene radio cero. Tiene un radio muy, muy pequeño, pero no es cero. Y recordemos que algo pequeño es pequeño de acuerdo a la escala donde lo miremos, ¿ya? Porque puede ser pequeño si lo estamos mirando así a esta escala. Pero recuerden que si yo hago zoom en esto, ya deja de ser pequeño. Ahora es más grande, ¿ya? La idea de pequeño es relativa a la posición o desde donde la estamos mirando, ¿ok? Entonces, como el radio nunca es cero, nunca voy a tener solamente un punto. Siempre voy a tener una bola, una pelota, una vecindad, una cosita, ¿ya? Un segmento, como les digo, o una circunferencia en este caso, ¿ya? Está entrando alguien, perdón. Entonces, para este lado, siempre va a haber, se van a tomar los puntos. Y para este otro lado, no se van a tomar los puntos. Por muy pequeña que sea la bola, como estoy en la frontera, no se van a tomar los puntos. Por lo tanto, la bola no va a estar completamente contenida en el conjunto y la frontera va a generar un problema, ¿ya? La moraleja de este asunto es que cuando les pidan cerciorarse si un conjunto es abierto o no, hay que fijarse en la frontera, básicamente, o en los puntos que particularmente tengan problemas. Bueno, no te preocupes, para eso es la ayudantía. Agradezco las preguntas. Ya, como se pueden ver, ambos conjuntos son prácticamente iguales acá, estas son esferas, ¿ya? Y uno es abierto y el otro cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Que este conjunto no considera la frontera y este conjunto sí la considera, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser menor o igual, son todos los puntos que están. Estas son esferas unitarias, ¿ya? Que están centradas en el origen. Eh, creo que no necesito dibujarlas. Si necesitan que las muestre en GeoGebra, me dicen. Pero, per se, una esfera en el origen, de radio 1, ¿ya? Esta, como les digo, como no considera el valor uno, no considera lo que está en la frontera de la esfera. A ver, ¿me escribieron? Sorry, profe, por llegar a esta hora, si me fue internet. Disculpa, o sea, no te preocupes, ¿ya? La clase está siendo grabada y gracias por entrar. Estamos viendo en este momento la idea de conjunto abierto y cerrado, ya estamos viendo ejemplos y no te preocupes porque además esto después lo van a ver con la profesora, ¿ya? Ahora mismo nosotros lo que estamos viendo son ideas más intuitivas, ¿ok? Así que no te preocupes. Volviendo, como iba diciendo, eh, este primer conjunto, esta primera esfera es abierta, ¿ya? Porque no considera la frontera.
y este segundo conjunto, esta esfera es cerrada porque sí la considera. ¿Se entiende? Salvo el compañero que viene entrando, ¿se entiende? Perfecto, muy bien. Yo no voy a asumir que todos los demás entendieron ya, pero tengo que avanzar y si hay dudas yo las responderé. Ya. Bueno, son algunas propiedades que las voy a dejar anotadas. Por ejemplo, aquí está la propiedad que ocupé en el ejemplo 2. No sé si era en el ejemplo 2 o en el ejemplo 3, creo que en el ejemplo 3. Aquí está la propiedad. Si A y B son conjuntos, no. Yo ocupé esto de acá, creo. No, ocupé esta. Perdón. Esta fue la que ocupé, la uno. Porque A y B son conjuntos abiertos, entonces la unión de ellos, esto significa la unión de varios conjuntos, particularmente de dos. Dos está dentro de la categoría de varios, es abierta. ¿Ya? Yo ocupé esa propiedad para decir que los conjuntos eran abiertos. Ya hay muchas flechas, las voy a borrar. Esta, esta propiedad ocupé o proposición. En matemáticas solemos decirle a las propiedades proposiciones, porque las propiedades se demuestran, al igual que las proposiciones. Todo se muestra en matemática, como deben saber, pero como este curso no es per se matemático, o sea, sí es matemático, a lo que me refiero es que no vamos a ver demostraciones, no viene al caso, nos va a quitar tiempo, a quizás no la entiendan y tener que volver a explicarla, etcétera, no viene al caso. En fin, son proposiciones, ya les pueden ayudar en algún ejercicio, están en sus apuntes también en los que les colocó la profesora, y yo los coloqué de igual manera, porque mi intención era que esto quedara para ustedes como un apunte también, ¿ya? Entonces, salvo algunas cosas que he dicho que no he anotado, eh, está bastante completo el apunte. Eso con abiertos y cerrados, ya conjuntos. Vamos a pasar a lo penúltimo, que es el concepto de vecindad. Finalmente llegamos a la idea de vecindad, ¿ya? Y quiero hacer hincapié en que el concepto de vecindad es fundamental para entender límites y otras ideas como la continuidad u las derivadas, etcétera. Es muy importante entender una vecindad, ¿ya? Así que vamos a entender y quiero que entendamos que una vecindad la podemos entender como una bola, ¿ya? Pero como bien expliqué delante, tiene la particularidad de que no necesariamente es una bola, porque puede ser la mitad solamente de una bola. O sea, si una bola en dos dimensiones era algo así, una vecindad perfectamente podría ser la mitad de esta bola, ¿ya? De aquí para allá. Eso sigue siendo una vecindad, ¿ok? Hay que entender eso, ¿ya? Matemáticamente, una bola, ¿qué es? Eh, bueno, otra cosa importante, o sea, perdón, me confundí, dije bola, quería decir vecindad. ¿Qué es una vecindad? Matemáticamente, de una forma ya un poco más rigurosa. Lo primero es hay que entender que no hay que hablar de vecindades a secas, ¿ya? Porque las vecindades, bueno, la palabra vecindad es bastante intuitiva, es como que hay cerca de uno, ¿ya? Si recuerdan haber visto el Chavo del Ocho, ahí hablan de la vecindad del Chavo, o sea, básicamente ese conjunto habitacional donde vivía el Chavo, como la población del Chavo, ¿ya? Es una idea similar, ¿ok? Y recuerden que ahí se hablaba de la vecindad, pero ¿de quién en específico? La vecindad del Chavo, ¿ok? Aquí en matemáticas vamos a hablar de la vecindad de alguien en específico, de A, ya de un punto. A va a ser el Chavo, ¿ok? Eh, ¿A qué es lo que voy con esto? Que no hay que hablar solamente de vecindades a secas, ¿ya? Porque las vecindades son respecto a un centro, a un punto. Bueno, no todas las veces va a ser respecto a un centro, porque como les digo, no siempre va a ser una bola, ¿ya? Pero son respecto a algo, o entre comillas, alguien, ¿ya? Una vecindad es un subconjunto de este espacio vectorial de Rn, ¿ya? Que cumple dos condiciones. En primer lugar, es un conjunto abierto, y en segundo lugar, tiene el elemento A, ¿ya? Que sea un conjunto abierto no hace decir que las bolas sirven, ¿ya? Las bolas abiertas funcionan como vecindad, ¿ya? Siempre que tengan como centro A, pero al ser un conjunto abierto,
no nos limitamos solamente a bolas, como les dije. Puede ser, como les expliqué, media bola y dejar esta parte de aquí, esta mitad de acá, abierta. Y eso ya es una vecindad, con tal de que tenga el punto A aquí. ¿Hay una duda? Creo que vi una duda. No, no hay duda. Ok, eh, continúo. Por cierto, si se me llegase a pasar el tiempo en la sesión, me podrían avisar porque yo no veo la hora. Eh, ya, vamos a ver lo que es punto interior, punto adherente, punto frontera, punto de acumulación y punto aislado. ¿Ya? Aquí están las definiciones matemáticas. Ah, otra cosa importante antes de pasar a esto. Esta B rarita de A, voy a ver la duda al tiro, son 10:42. Entonces, tenemos esta clase, ¿a qué hora termina? ¿Alguien me puede decir? A las 10:45. Chuta, no queda nada. Eh, ya, pero denme estos 3 minutos, ¿ya? Para explicar estos conceptos y después sus respectivos conjuntos. Alcanzo, sí, los vamos a explicar de forma intuitiva. Ya, primero que todo, todas las vecindades, porque A puede tener distintas vecindades, como puede tener distintas bolas de distintos radios, puede tener distintas vecindades, ¿ok? Así que a todas las vecindades de A las vamos a denotar de esta manera, ¿ok? Eso significa el conjunto de todas las vecindades de A, que es un conjunto de conjuntos. En primer lugar, ya vamos a pasar a nuevas definiciones. Un punto interior va a ser los puntos que están dentro del conjunto. ¿Ya? Si yo tengo A, ya mi conjunto A, que lo voy a denotar con una pelota, un punto interior va a ser un punto que está dentro. ¿Ya? Por ejemplo, si esto considera la frontera, un punto interior no podría ser la frontera, porque el punto no está adentro. ¿Ya? Es bastante intuitivo la idea de punto interior, especialmente porque estamos en un espacio euclidio. Un punto de adherencia es eh, es similar a un punto interior, pero un poco más estricto, ¿ya? Luego, si revisan la definición con tranquilidad, van a poder ver la diferencia entre punto interior y punto de adherencia. Per se, son básicamente lo mismo. Los puntos frontera, y aquí está su definición formal, son lo que hemos tratado todo el rato, los puntos que están aquí, que delimitan desde dónde hasta dónde es el conjunto y dónde no es el conjunto. ¿Ya? Esos son puntos frontera, que en los dibujos los dibujamos en el borde de los objetos. Un punto de acumulación es un punto que alrededor suyo, ojo, alrededor suyo, o sea, quitando el punto, hay una vecindad. Yo encuentro vecindades, ¿ya? Por ejemplo, yo me coloco en este punto y tiro un círculo acá. Ay, me salió horrible el círculo. Yo tiro un círculo acá y saco ese punto y encuentro un punto alrededor, es un punto de acumulación, ¿ya? Y un punto aislado sería lo contrario. Si yo me paro en un punto y lo saco y busco alrededor alguna vecindad y no encuentro ningún punto, entonces ese es un punto aislado, ¿ya? Y aquí está los conjuntos. El conjunto interior es el conjunto, o sea, este conjunto acá es el conjunto de todos los interiores, la clausura es el conjunto de todos los puntos de adherencia, la frontera es el conjunto de todos los puntos frontera, y este conjunto de acá, que es el conjunto de todos los puntos, aquí me equivoqué, es de adherencia, este último. O sea, acumulación. Me equivoqué yo. Acumulación. No revisé eso de ahí. Bueno, la cosa es que este último conjunto de acá no vi cómo se llamaba. ¿Ok? Pero es el conjunto de todos los puntos de acumulación, ¿ya? Y creo que con eso estamos justos. Bueno, muchachos, me quedaron cosas en el tintero, pero no me quedó mucho y el resto lo van a ver con la profesora, ¿ya? Me quedó ver un par de ejemplos y solamente un concepto intuitivo de límite y un ejemplo para verlo, ¿ya? Pero eso, no sé si alguien se quiera
quedar unos minutos más para ver el concepto de límite, pero ya son libres de irse, ¿ya? Si alguien se queda, a esta reunión le quedan 5 minutos, no espero ver ese concepto en 5 minutos. Si alguien se queda, se lo explico, pero como les digo, tienen toda libertad de irse, yo voy a subir esto al aula, ¿ya? Y como siempre, duda a mi correo, si quieren me pueden pedir mi número de teléfono, etcétera. Ya, Daniel Figueroa se quiere quedar. Ok, lo voy a empezar a explicar para quienes se queden. Los demás, adiós, que les vaya bien, es que se van. Bueno, los ejemplos de aquí no los voy a ver. Adiós, María, que le vaya muy bien. Eh, el concepto, Chao. chao. El concepto intuitivo de límite nace de una pregunta, ¿ya? O distintas preguntas que son básicamente lo mismo. ¿Qué comportamiento o de qué manera eh, se comporta una función, ya una curva, una superficie, etcétera, a medida que nos acercamos a cierto punto, ¿ya? Cerca de las vecindades de un punto, ¿cómo se comportan los puntos? ¿Ya? La función se indefine, toma un cierto valor, no está considerado el punto. Uno podría llegar a pensar de que la respuesta a esta pregunta es fácil, es como decir, pucha, si quiero saber lo que pasa en un punto, tomo el punto y lo evalúo en la función. Pero muchas veces no se puede hacer eso, especialmente cuando en los puntos que más nos interesa, no se puede hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, en los primeros cursos de cálculo, a ustedes le hacían calcular el límite de x cuando tiende a cero de 1/x, ¿ya? O sea, esto significaba intuitivamente qué pasa cuando yo me acerco al cero en esta función, en esta curva, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ya actualmente debiésemos saber que esto es una indeterminación, que esto no existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque por la derecha esto va al infinito positivo y por la izquierda esto va al infinito negativo. Tiene dos valores diferentes. Diverge, o sea que el límite no existe, ¿ya? Pero per se evaluándolo en la función no podemos, no se puede evaluar el cero en la función porque el cero no está dentro del dominio de la función. Entonces, ya esa es como solución más sencilla, aplicando la navaja de Ockham, no se puede aplicar, ¿ya? Porque hay problema en el dominio de la función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acurrimos a otras herramientas. Ya lo que se solía hacer en este límite era decir, ya, vamos a ver qué pasa si nos acercamos por la derecha. A medida que nos acercamos por la derecha, nos damos cuenta que esto va a infinito positivo. ¿Ya? Pero si nos acercamos por la izquierda, nos damos cuenta que esto va a infinito negativo. ¿Ya? Si esto fuera infinito positivo o si esto fuera infinito negativo por ambos lados, diríamos que el límite diverge. ¿Ya? Que no es lo mismo que no exista, ¿ya? Pero como el límite va a dos lados distintos, el límite no existe. O sea, es divergente y además no existe, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en varias dimensiones la idea se extrapola, ¿ya? Es decir, ahora ya no vamos a ver curvas, sino que vamos a ver superficies, ¿ok? Y aquí teníamos un ejemplo entretenido de ver, ¿ya? Tenemos esta función de acá que si ustedes la meten al GeoGebra, no lo voy a hacer ahora por honor al tiempo, pero tenía la intención de hacerlo, les va a dar una superficie bastante entretenida, ¿ya? Por decir algo menos. Es como cuando usted, no sé si alguno ha hecho origami alguna vez, pero en el origami una de las figuras que más se suele repetir es que uno dobla el papel en cuatro y hace como una flor, estas flores que se hacen para decir como a quién te gusta, que se ocupaban harto cuando uno era chico, ya, es una forma similar lo que se crea aquí, ¿ya? Y esto se determina en 0,0. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno empieza a revisar por caminos qué es lo que pasa. Uno ve, ¿qué pasa si me muevo por el eje X? ¿Qué pasa si me muevo por el eje Y? ¿Qué pasa si me muevo por el eje Z? Y al final lo que van a encontrar es que por un lado van a llegar a 1 y por el otro lado van a llegar a 0. ¿Ya? O sea, llegan a dos puntos distintos en el 0,0. Es decir, esta función se indetermina, no tiene un valor específico. ¿Y qué es lo que pasa? Que, como les digo, el 0,0 no puede ser evaluado en esta función porque 0,0 no es parte del dominio de esta función. ¿Ya?
Entonces hay que ver, hay que ocupar otras herramientas para determinar el comportamiento de este límite. Bueno, muchachos, eso es la clase. Muchas gracias por quedarse. No, aún no. O sea, no sé cuándo estará. Es que lo tengo que